Ok, gracias por estar acá, hermanos. Quedamos en nuestro punto número 6 el semana anterior. Hablábamos del buen trato, habíamos leído ahí Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, Mateo 5:43-44 también nos dice que oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen. Así que hablamos en ese punto y dijimos que el buen trato tiene que ser parejo, ¿verdad? Entonces, tanto sea para una persona afín a nosotros o alguien que no sea afín a nosotros, o sea, que no nos llevemos con ellos, digamos, o no nos caiga bien, no tiene que interesar. Como cristiano, una de sus características tiene que ser el buen trato. Sí o sí va a hablar. Alguien dice por ahí, o tenemos un dicho que dice que el agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Entonces, al igual el buen trato, no habría por qué negársele a alguien, sobre todo siendo cristianos nosotros, y una característica de nosotros es el buen trato. Siguiente punto, no, es al otro lado. Ajá. En el séptimo punto hablamos de fe. Esa es otra característica que nos debe acompañar a los cristianos de primera generación y debe ser parte de nosotros. Quiero ver, tenemos a hermano Ventura. Ventura, sus papás son cristianos. Ahora sí, después de usted. Básicamente en su familia usted es el primero. Usted es el pionero ahí. Entonces, ¿quién fue antes? ¿Elí, cristiano o sus papás? Usted primero, después sus papás, tercero. Entonces Elí es tercera generación, a pesar de que es su hijo, ¿verdad? Entonces podría decir, este va después de mí, segunda generación, pero dentro de su familia él vendría a ser tercera generación de cristianos. O sea que el más fácil de desviarse del camino es Elí. Ajá. Vamos a tener en la mirada Elí. Ajá. Por eso es que sus amigos llegan y los quieren rescatar siempre, ¿no? Ahí estamos. Amén, dice. Entonces, es broma. Entonces, con la fe, como una característica de nosotros, nos dice que Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que la primera característica que adoptamos nosotros como cristianos al entrar, válgase la redundancia, al cristianismo, es la fe. Y normalmente algunos llegan por fe, por necesidad, por alguna circunstancia o por un favor en especial. Muchos llegan a los pies de Dios porque hay una necesidad, pero no la ven hasta que se les presenta. Entonces entramos y logramos a dar ese paso de fe y de repente, alguien nos dice, no, es que tenés que creer en Dios para que Él esté a favor tuyo. Entonces hacemos esto. Entonces caemos con la fe. Entonces, pero Dios nos pide depositar y poner nuestra confianza. Si estamos enfermos en el doctor, no, ¿verdad? Es nuestra confianza en Dios, sí. No importa el momento que estemos atravesando, no importa lo difícil que sea como sea, nuestra confianza, nuestra fe plena tiene que estar en Dios. Eso. Entonces Dios sabe recompensar a quienes tienen fe. Cuando nosotros lo hacemos, mostramos fe, mostramos fidelidad a Dios. Hay alguien muy sonado que ha estado enseñando, pastor, abajo, 30 y algo de capítulos. ¿Quién es? Job, ¿verdad? Entonces, él demostró una fe genuina, ¿verdad? Demostró tener una fidelidad en la cuestión de lo que es fe hacia Dios. Entonces, él se mantuvo. Y él le pasó de todo. Si lo único que no le quitó es la esposa,
no sé por qué, pero bueno, de ahí básicamente le quitó de todo. Entonces, claro, él le recompensó luego, pero ¿qué tuvo que pasar en medio de todo eso? Mantener su fe, mantener su fe. Eso fue todo. Él se mostró fiel a Dios, estuvo en conexión siempre con Él y pues Dios recompensó al final. Cuando hacemos todo eso de mantener nuestra fe, ser fieles a Dios, Él va a recompensar al final de todo. Dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Pero muchos desesperan en la tormenta y abandonan su fe, porque alguien les dice que es más fácil de otra manera. Entonces a veces no queremos esperar, entonces no cosechamos fe en nosotros y debe ser una característica plena en nosotros. No importa lo que pase, no importa lo que venga, nuestra confianza debe estar en Dios, cada situación. No importa si hay dinero, si no lo hay, debemos mantenernos con fe. Los que están en la clase de Pastor Godfrey, él estaba diciendo, ¿pasó cuánto tiempo en África sin sustento? O sea, de estar en deputación, reciben una cantidad de dinero, van a establecer y a comenzar su iglesia, pero de repente algo pasa en el país, no hay manera de recibir dinero, no hay para comprar cosas, y quedaron ahí, sin salir del país. Básicamente podríamos decir a la deriva, pero no dejaron la obra, no la dejaron tirada, no regresaron a su país, quedaron ahí. Y mientras ellos estuvieron fieles a Dios, Dios estuvo fieles a ellos también. Entonces él contaba que la gente, si más bien no diezmaba u ofrendaba en dinero, cash, como pensamos que se hace todo, la gente llegaba con una pierna de cabra, con guineos, o sea, la comida no faltó. Dios estuvo al pendiente de sus hijos. Y uno puede decir, qué tremendo, yo no estaría dispuesto a, pero es la fe. Es la fe puesta en Dios y Él se va a manifestar a través de ella. Nuestra siguiente característica como cristiano de primera generación debe ser la humildad. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad no puede faltar en ningún cristiano. ¿A quién le cuesta ser humilde? A veces no cuesta, a veces es fácil, pero hay situaciones por las que pasamos en nuestra vida en que la humildad nos falta. Y es difícil ser humilde. Tenemos que ser humildes, mansos, soportándonos los unos a los otros, porque vamos a estar en discordia en algún momento. Voy a estar en desacuerdo probablemente con Alex conmigo, pero debemos demostrar humildad. Y si mostramos humildad, vamos a estar demostrando una de las características que debe de tener un cristiano de primera generación. La humildad no es sinónimo de baja autoestima. Hay alguien o la gente probablemente afuera en el mundo puede decir, si yo soy humilde, es rebajarme. Digamos, por ejemplo, Alex. Yo no me voy a rebajar a Alex. ¿Por qué? Y alguien dice, ¿por qué no? ¿Cuántos años tenés? 22. Yo tengo 40. Y alguien puede decir, no, de ustedes 40 no se le va a rebajar a él. Pero ese es el mundo. Pero si yo soy humilde y una de las características bien fundadas en mí como cristiano de una primera generación es mostrarme humilde. Si él tiene una necesidad, ¿qué voy a hacer yo? Ayudarlo. Si él me pide un favor, yo me tengo que mostrar humilde y ayudarlo. Vamos a ver más adelante otra parte que se enlaza con lo que es la humildad. Entonces, solo tener en mente, la humildad no es sinónimo de baja autoestima, no es pobreza, porque algunos piensan, es que para ser humilde, entonces ya no me voy a vestir bien, ya voy a andar con pantalones rotos, ya camisa rota y voy a andar así, y eso es ser humilde. No, eso no es ser humilde. Es muy diferente.
Ser humilde es dejar que Dios sea más importante que nuestro yo. Porque muchas veces nos ponemos en un lugar y creemos que todos deben de llenar mis expectativas de mi yo. Eso no es ser humilde. Nuestro siguiente punto es el autocontrol. Esa es otra característica del cristiano de primera generación, el autocontrol. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quizás cuando entramos por primera vez a una iglesia y que vamos y que entramos a este mundo que conocemos como el cristianismo y llegamos y entonces comenzamos a ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor y entonces y sabemos que debemos de dejar de hacer las cosas malas. Probablemente tenemos un vicio y alguien dice, no, es que ahí lo voy dejando de a poquito, de a poquito. No, si Dios está obrando verdaderamente en su corazón, hay corte. Y a veces estamos como nuestra carne diciéndonos que hagamos algo, pero debemos tener autocontrol. Es una característica que debe mantenerse siempre en nosotros. Es una elección nuestra. A diferencia de los animales, Dios nos dio dominio propio para que podamos controlar nuestros malos deseos. Porque si usted tiene un perrito en casa y usted saca comida y la pone ahí, al perrito le tiene que poner la mano en la cabeza o como sea de alguna manera para que no agarre esa comida. O le pega o de alguna manera. Pero no lo deja llegar a la comida porque el perrito ahí está. No tiene autocontrol. Tiene que educarle antes para que él no se aproxime a la comida. Pero en el caso del ser humano, nosotros sí tenemos autocontrol. Nosotros podemos refrenarnos y decir, no, esto no me conviene. Recuerdo que hace unos años andaba con unos jóvenes, Denis, Manalian, Adri, Ale, andaba alguien más, no recuerdo, Salomón Elí, y fuimos allá por el Cafetalón y íbamos a ir a un lugar a comer y llegamos al lugar, en Martínez, y llegamos al lugar y estábamos ya por entrar, andaba Jeremy y Aarón con nosotros, y cuando llegamos al sitio, justo para entrar, nos dice el muchacho, hey, ¿para dónde van? Nosotros, no, a comer ahí arriba. Y nos dice, pero es que traen niños. Y yo me quedé como, ¿y qué pasa? Vamos a comer. Sí, pero aquí no pueden entrar niños. Y yo estaba como, ¿pero por qué razón? Y me dice, no, es que solo vendemos bebida y se prohíbe el ingreso a menores. Y yo estaba como, ok. Y seguimos caminando. Y ahí cerca, todos los lugares que están ahí, que más que todo están abiertos por la noche, llegamos a otro lugar y empezamos a parquear y llega un señor y nos hace que nos parquemos y él nos dice, ¿para dónde va? No, buscamos un lugar donde comer. Y él dice, pero andan niños. Nosotros, ¿sí? ¿Qué hay algo raro en los niños? ¿Qué pasa? Me dice, no puede entrar. No los van a dejar entrar. Estaba como, ¿pero por qué? No, es que aquí es solo para venir a beber. Y yo, ok, gracias. Y empezamos a salir a buscar otro lugar. Y es tremendo como un lugar que podemos pensar que en el día es familiar, en la noche es otra cosa. Y ya no es igual. Pero hay mucha gente, mucho joven, llegando a cada uno de esos sitios y viviendo la vida loca, sin autocontrol, todos los días, malgastando su dinero, haciendo lo que se les viene en gana, terminando mal, terminando quizás en una cuneta, vomitado, perdidos. Y cada una de esas personas tiene a bien una necesidad. Y hay gente que está yendo por otro lado, evitando, cristianos, evitando ir a entregar
un tratado muchas veces. Entonces el cristiano de primera generación necesita y tiene la urgencia de poder compartir la palabra con otros. Muchas veces pensamos, no, pero es que yo no voy a evangelizar allá a tal colonia, o no, yo no quiero caminar, o no, yo no lo voy a hacer. ¿Cuántos de los que están acá tienen familiares que no son cristianos? ¿Sí? Todos tenemos familiares que no son cristianos, que no han hecho su oración de fe, pero si nos dicen vaya y trate de evangelizarlo, o vaya y comparte el evangelio, no, es que me da pena, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos con ese, nos da pena. Y es difícil. Yo tuve la oportunidad de guiar en oración a mi papá, y cuando yo lo hice, recuerdo que él estaba como súper receptivo, pero estaba receptivo por el hecho de que él pensaba que se iba a morir, porque iban a operarlo de la vesícula, y yo digo, eso no es nada. Pero él en el momento estaba llorando. Mi hermano menor me decía, no, ahí ha estado llorando el viejo, me dice, ahí está, siente que se va a morir, siente que no va a regresar, anda a hablar con él. Y dentro yo y llego y comienzo a hablar con él y le digo, mire, estoy acá porque usted no me avisó que estaba aquí. Alguien fuera me avisó y yo vine. Entonces, pero vengo a verlo, pero vengo a compartir algo con usted. Y le digo, quiero leer unos versículos. Y él me dice, está bien. Y él me dice, todo lo que venga de Dios, lo quiero. Y yo le digo, sí, pero ahorita, ¿verdad? Y él se me queda viendo y me dice, porque bromeo con él. Y me dice, no, pero es que sí, si va a orar por mí, hacerlo. Y yo le digo, sí, quiero orar por usted, pero también quiero ayudarle a que usted ore y entregue su vida al Señor. Y él se quedó, es que no sé si voy a salir de esa operación. Y yo estaba como, nada, se va a morir, es algo sencillo. Y él me dice, no, pero es que yo estoy gordito, es que no sé, y ponía un montón de peros. Pero hablamos, tuve la oportunidad de presentarle el evangelio, él aceptó, y salí del lugar, yo muy contento, él quedó muy tranquilo. Y al siguiente día, que ya estaba en casa, y yo hablé con él y yo le digo, ¿no se murió? Y me dice, no, aquí estoy. Y yo le digo, ya ve, y él le tiene que poner su confianza en Dios. Y lo invité a la iglesia, pero él no quiere venir. Pero hizo su oración. Yo le digo que en un momento va a ceder, va a presentarse a una iglesia, tal vez no acá, tal vez a otra iglesia, pero que pueda ir y pueda crecer en el camino del Señor. Entonces, como cristiano, nosotros muchas veces caemos en situaciones donde no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar. A veces quizás el pasado que tenemos, los de primera generación, nos hace recordar a veces los vicios que teníamos antes se nos presentan y estamos como, es que si lo hago una vez más no pasa nada, ¿verdad? Pero tenemos que tener autocontrol, tenemos que estar sabedores de que hay algo que habita en nosotros y es el Espíritu Santo. Juan 14, versículo 26 y 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre en mi nombre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Las paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, hermanos, ¿quién nos da el recordatorio de las enseñanzas del Señor? El Espíritu Santo. Él es el que dejó el Señor Jesús. Él es el que está constantemente ahí dentro de nosotros. Hey, no está bien. No lo haga. Él es el que está recordándonos una y otra vez. Pero nosotros muchas veces estamos como queriendo tomar nuestro camino. Parte de lo que es el autocontrol lo está generando el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero ponga atención. Si pone atención a su voz, va a lograr tener autocontrol. Y a pesar de que usted pueda decir, no, yo puedo ir donde yo quiera, yo puedo entrar a los lugares que yo quiera. Sí, todo le es lícito, pero no todo le conviene. Todo le es lícito, pero no todo le edifica. Entonces, cuidado con cada una de las cosas o decisiones que toma.
Eso es parte de nuestro miércoles anterior. Y con respecto terminamos ahí en ese y comenzamos el de esta semana. Sería la clase 2. Seguimos parte de lo mismo también. Cristianos de primera generación. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces el cristiano de primera generación está así como ellos, ¿verdad? Está como unos pioneros, está en el lugar y todo lo que viene es nuevo. Para el de segunda generación se va guiando a través del ejemplo del de primera. El de tercera también va guiándose a través del ejemplo de la primera generación. Pero el de primera generación, como le decía la semana anterior, tiene la responsabilidad y la carga de mantener todos en línea. Y en un momento quizás partimos de este mundo, nos vamos, y el que queda, que es de segunda generación, recibe este peso. Él tiene que mantener y ayudar a que caminen por un lugar de bien, enfocado en el Señor. Pero cuando se es de primera generación, tiene una gran responsabilidad. Y alguien dice: no, yo no quería esto. Ya está ahí. Ya está ahí. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, y es que el cristiano de primera generación es llamado a hacer ciertas cosas todos los días. Y algo que hacemos cuando nosotros entramos a la iglesia la primera vez y quizás ese día aceptamos al Señor, o ya tenemos más días de estar yendo a la iglesia, aprendemos que hay algo que se hace. ¿Qué se hace al convertirnos al cristianismo? ¿Qué se hace? A ver. Nos dicen que hay que orar, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios por las cosas, por nuestras necesidades. También nos enseñan que hay que dar gracias en todo momento, sea bueno, sea malo. Tenemos que dar gracias. ¿Qué más nos dicen que hay que hacer? Hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Hay que leer la Biblia. Hay que ir a la iglesia, no una vez. Alguien dice: no, pero es que yo solo los domingos. Y a estos le dicen cada 8, ¿verdad? Cada 8. Entonces, no, la cuestión no es cada domingo. Entonces, ¿qué hace el resto de la semana? ¿No crece? Nos dicen cuando vamos a la iglesia: no falte. Va a venir el miércoles, va a venir el domingo. Tenemos algo que vamos aprendiendo, pero lo aprendemos en camino. Y una vez lo aprendemos, vamos enseñándole a la siguiente generación. En el caso mío, a Jeremy, falta a la iglesia si está enfermo nada más. Y si está noqueado. De lo contrario, él va a estar acá en la iglesia. Aunque él me diga: no, no quiero ir, pues va, porque vive bajo mi techo. Y es mi responsabilidad como primera generación enseñarle a dónde debe enfocarse. Entonces, Mateo 5:14, Salo puede ir ahí. Mateo 5:14. Puede leerlo fuerte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Nosotros somos quién? La luz del mundo. La luz de este mundo. Somos llamados a ser la luz, y también, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Somos la sal también, ¿verdad? Somos la luz, somos la sal. Entonces Dios nos da la oportunidad de ser luz todos los días, también de ser sal. Pero muchas veces tenemos miedo de dar un paso adelante y darlo con fe. A veces tenemos la oportunidad de estar en un lugar, quizás el parque, el bus, un lugar donde sea que vayamos, y quizás vemos la necesidad
de Jesús en alguien y tenemos miedo de compartir la palabra de Dios. Pero somos llamados a hacer luz. Todos tenemos la oportunidad de poder bendecir a otros con la palabra de Dios. Todos debemos de hacer algo todos los días. Y ese algo son de las primeras cosas que nos enseñan cuando nos acercamos a la iglesia. Lo primero es adorar a Dios. Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo adoramos al Señor nosotros? ¿Alguien me ayuda? Con cantos. Obedeciendo. ¿Qué otra forma hay de adorar al Señor? Acciones de gracia, oración, cumpliendo su palabra, siendo obediente a su palabra. Esas son formas de adorar al Señor. También leyendo su palabra. Creo que la mayoría de los que estamos acá seguimos un plan de devocionales en la iglesia, en la aplicación YouVersion, o varios devocionales a la vez, quizás en diferentes horas del día, y es una manera de adorar a Dios, de buscar de Él, de aprender de su palabra. Adorar, muchas veces estamos pensando quizás en una alabanza, ¿verdad? Adorarnos solo es necesariamente, tiene que ser eso, no es solo una alabanza. Es el tiempo que nosotros dedicamos a Dios, ya sea por la mañana, que debería ser lo mejor, entregar nuestro primer parte del día al Señor, o bien algo otros lo hacen en mediodía o en la noche, depende cómo es mejor para usted, pero debemos de buscarlo incesablemente, debemos buscarlo y hacerlo en adoración. Eso es una manera de adorar a Dios, temprano por la mañana o a la hora que usted lo haga, pero dedicar un tiempo a Él, en adoración a Él. Tenemos que refrenar muchas veces ciertas cosas que hacemos durante el día. Un día de estos estaba con mi esposa y le mostraba yo el teléfono y le digo, en el iPhone a un lugar aparece la cantidad de tiempo que usted ha estado en diferentes aplicaciones. Y yo le digo, uso YouVersion, pero en manera acelerada, al poner el audio. Y entonces yo le digo, mira, tengo 16 minutos y voy comenzando el día. Y ella se me queda viendo y me dice, mira el mío, 36 minutos. Y yo, me va ganando. Entonces, pero estábamos viendo cuánto tiempo habíamos pasado leyendo la Biblia por la mañana. Y no eran ni las 9 ni las 8 de la mañana eran, pero estábamos tratando de ver cuánto habíamos estado en la Biblia. Y a veces desperdiciamos largas horas del día en diferentes cosas que no es leer la palabra del Señor. No dedicamos tiempo a la palabra del Señor. Entonces no estamos adorando al Señor. Tenemos que tener cuidado a quién estamos rindiendo adoración en nuestro primer momento del día, más que todo. Esa es una de las cosas que aprendemos primero. Al llegar a una iglesia, al empezar a hacer en este rol de ser cristiano, el primero es adorar a Dios. Número 2, escuchamos a alguien que nos dice orar. Cuando alguien nos dice que hay que orar, ¿cómo oramos? ¿Cómo le pedimos a Dios en oración? A ver. Ejemplo de oración, Salo, de su oración. Siempre iniciar dando gracias por la vida, salvación, por lo que dices. Y luego, segundo paso, pedir. Así también. Dar las gracias. Y luego pide. ¿Pide para usted o pide para otro?
Agradecimiento y de todas las personas. ¿De acuerdo? De último para usted. Eso. Entonces, a veces llegamos a la iglesia y alguien nos dice, hay que orar. Y de hecho, la primera vez que uno decide aceptar al Señor Jesús en su corazón, nos hacen esa pregunta: ¿quiere que yo le guíe en oración o quiere orar por usted? Claro, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero nos lo explican. Entonces, nos dicen que hay que orar. Entonces, en el camino vamos nosotros aprendiendo en la manera cómo es que hay que orar. Y la oración debe ser algo muy importante en el caminar cristiano. Debemos de buscar tiempos para orar, para estar en conversación ahí con Dios. Y muchas veces vamos solo por necesidades nuestras, no de los demás. Porque en primer lugar nos ponemos nosotros. Pero recuerde que hay un mundo allá afuera que todavía necesita del Señor, que necesita gente valiente pudiendo ir a entregar la palabra de Dios a cada uno de ellos. Entonces, ejemplos de oración puede ser como esta hojita. Si no sabe cómo orar, pues aquí tiene un montón de puntos por los que orar. Podemos orar por nuestra iglesia, por nuestra familia, por el país en que vivimos, por la iglesia que es perseguida. Y ustedes, no, aquí no es perseguida. Entonces no va a orar por eso. Si es perseguida en otros lugares del mundo, como cristianos tenemos la responsabilidad también de orar por ellos. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo personalmente, hermanos, no sé por qué extraña razón me levanto o me despierto más bien a las 2 y algo o a las 3 y algo de la mañana todos los días. Y tengo ya un buen tiempo haciéndolo. Y yo al principio estaba como, me despertaba, la primera vez que creo que me desperté de esas en este año, bueno, parte del año pasado, me despierto y yo pensaba que ya era hora de venir. Y yo me levanto y iba así y dije, momento, estaba oscuro todo. Y regresé a mi cama y yo dije, hay que tomar agua. Fui y tomé agua, y llegué, me acosté y veo el teléfono y sigo en el teléfono hasta que me empecé a dormir. Entonces dediqué ese momento a estar ahí en mi teléfono. Entonces, al pasar el tiempo, yo estaba, ¿por qué me estoy despertando a esta hora? ¿Qué pasa? Y yo dije, tengo que poner los pies en el suelo. Y yo dije, algo, no sé, por alguna razón, adentro de mí era como, arrodíllate aquí a la orilla de la cama. Y yo estaba como, si Dios quiere que yo ore, yo puedo orar sentado en la cama. Y yo dije, así voy a orar. Y me senté y cerré mis ojos y dije, gracias Señor por este día, por todo lo que nos das y lo que haces en nuestra vida. Amén, ya me voy a dormir. Y me volví a acostar. Sí, y yo dije, gran oración que hice, ¿verdad? Porque como cristianos, normalmente de primera generación, como no hay alguien que nos esté enseñando, vamos a hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y muchas veces lo buscamos hacer en pequeñas cantidades. Entonces, pasó el tiempo y yo me quedé, me volví a despertar a la misma hora. Yo dije, ¿qué pasa? Y yo dije, ya sé qué voy a hacer. No crea que me puse a orar. Agarré mi teléfono, busqué en Google, ¿y por qué se levanta uno a las 3 de la mañana? En serio. Y leí un montón de cosas. Y luego yo dije, no es eso. Y me quedé despierto esa vez, me fui al sofá y estaba sentado y yo dije, ¿qué estoy haciendo de verdad? Y yo dije, estoy desperdiciando mi tiempo, mi vida, hay algo que necesito que hacer. Y entendí
que si había sentido una vez en mi ser el arrodillarme y ya sea a la orilla de la cama o ahí frente al sofá, arrodillarme y pedirle a Dios, era porque en ese momento lo único que voy a escuchar quizás es a Jeremy, pero dormido, probablemente a Aarón o a mi esposa dormidos. Y comencé a comprender y comencé a mentalizarme en este versículo. Y yo dije, algo está pasando. Y ese es el momento en que estoy a solas con Dios, de mi parte. Y ese es el momento en que mi esposa no me está escuchando, mis hijos no me están escuchando, estoy yo solo. Y hoy estaba hablando con ellos antes de salir y yo le digo, ¿sabe cuál es el secreto de la oración? ¿Sabe cuál es? Orar en secreto. Mateo 6:6. Sencillo. Y yo le digo, yo me levantaba cada día por la mañana y pasé un montón de días que no hallaba qué hacer. Y lo único que hacía es desperdiciar tiempo. Cuando comprendí que tenía que ir a hablar con Dios en lo secreto, yo dije, ok, vamos a hacerlo. Entonces, todos los días me levanto como a esa hora por hablar con Dios. Y ya, lo hago yo en lo secreto. En ese momento nadie está ahí más que yo y Dios, orando con Él. Cuando llegué a la iglesia, llegué al tabernáculo allá bautista y acepté al Señor Jesús a la tercera ocasión. Y esos días estuve viviendo con mi primo ahí en la Matepec y él me decía, cuando estábamos en la casa, orá. Y yo, ¿y qué voy a decir? ¿Orá? Y siempre escuchaba eso una y otra vez, ore. A mi mamá era lo mismo, si ella veía que algo estaba mal, ore, busque de Dios. Yo estaba como, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Y es porque la manera en que usted se comunica con Dios, muchas veces Él quiere escuchar cada cosa con detalle de lo que usted tenga que decirle. A veces nosotros de pequeños, o unos ya estamos grandes, pero de pequeñitos, con nuestros padres queríamos contarle de la A a la Z una historia increíble que nos inventábamos, que creíamos que alguien nos dijo y queríamos contarle todo. Y a veces como papá estamos así como, y a veces escuchamos, estamos oyendo esas historias y uno está como, ay. Y tratamos de aconsejarlos y decir, ok, no, eso no es así, o esto debe hacerlo de tal manera. Y yo considero que así mismo es Dios con nosotros. Él quiere escucharlo, cada cosa suya con detalle. Y si hay algo que cambiar, Él se lo va a decir cuando usted esté orando. La siguiente cosa de hacer cristiano es leer. Juan 5:3 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces leer la Biblia es importante todos los días. Depende cómo lo haga, si lo hace solo en su Biblia físicamente, electrónica, o en un plan de YouVersion o alguna aplicación diferente que use, pero que esté constante en la lectura de la palabra. Ese le va a ayudar a crecer espiritualmente y en desarrollarse como cristiano. Entonces, si nosotros nos metemos a escudriñar la palabra de Dios y la leemos y buscamos en ella, de repente alguien comienza a decir un versículo y tal vez nosotros hemos pasado por ahí y de repente lo leemos o lo decimos más bien o lo recordamos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra de Dios. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser ignorantes toda la vida. A veces de aquí de la iglesia, el Calvario llega, por alguna razón llega el audio hasta allá a mi casa. Y un día estaba en la hamaca y empecé a oír al pastor, iba a decir, al padre, que estaba hablando. Y estaba diciendo, así como los amigos cristianos, evangélicos, dicen
ellos no pueden hacer nada si no hay dinero de por medio. Y yo estaba como, ¿por qué dice eso? Y empezó él a dar su enseñanza y todo. Y en ningún momento citó un tipo de versículo. En ningún momento estaba hablando palabra de Dios. Y yo me quedé y dije, ay, si está engañado. Y dije, tremendo. Entonces la gente no va a poder decir, no, eso es mentira o eso es verdad. Si no lee. Entonces, ¿qué está haciendo usted con su vida? ¿Está aprendiendo? ¿Está escudriñando la palabra de Dios? A veces. No es a veces. Es un deber suyo como cristiano poder aprender la palabra de Dios. Por no hacerlo, por no escudriñar la palabra, un rey muy conocido mandó a unos a traer, ¿el qué? El arca. ¿Y qué pasó? Se murieron. Tiempo después se dan cuenta, cuando él está transcribiendo la ley, se da cuenta que él como rey tenía que transcribir la ley, todos los reyes tenían que hacerlo. Cada uno de los sacerdotes, ellos tenían que memorizarlo. Pero cuando él mandó a hacer eso, no había transcrito la ley. Entonces, como no lo había hecho, él no sabía qué es lo que estaba mandando a hacer. Cuando se dio cuenta, entonces empezó a hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo cree que es para nosotros como cristianos de primera generación de saber qué es lo correcto? Leyendo la palabra de Dios. Así es como nos vamos a dar cuenta. Siguiente, decirle a su familia que lo ama. Es una gran bendición que alguien le diga a usted o que usted vaya y le diga a alguien, a un ser querido dentro de su familia que lo ama, que lo aprecia. Y cuando usted lo hace, quizás si no es la costumbre, va a estar como, a ver qué quiere, ¿verdad? O a ver qué me va a pedir. Y esa muchas veces es la mentalidad. Pero como cristianos, tanto dentro de nuestra familia, debemos manifestar el amor. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces es un mandamiento, ¿verdad? Tenemos que amarnos unos a otros y sobre todo en nuestra familia, decirle tanto a su mamá o papá o sus hijos o hermanos, decirle que los ama. En mi familia, cuando estábamos pequeños, acostumbrábamos a tratarnos bien. Oye, grandes, no, nada. Solo, no es que estamos mucha familia ya solo estoy yo, mi hermano mayor, con quien crecí. Y recuerdo que cuando mi mamá murió y yo llegué a hablar con él y le dije, mira, las cosas están así, así. Entonces le dije, solo te quiero decir que él es 8 años mayor que yo. Te quiero mucho, sos mi hermano y cualquier cosa estoy aquí. Y yo le digo, yo soy el más pequeño, pero contás conmigo para lo que sea. Y él se me queda viendo y me dice, no puedo expresarme. Y yo le digo, no importa, pero quiero que sepas que contás conmigo. Y él me dijo, para mí es difícil expresar con palabras lo que yo siento. Entonces, pero lo que quiero decirle con ese ejemplo es que muchas veces las personas necesitan saber que hay alguien al cual pueden acudir, el cual puede ser de apoyo. Pero si usted no lo manifiesta, créame que antes de ir a pedir ayuda dentro de su mismo familiar, su padre, abuelo, hermano, va a ir a pedir ayuda afuera. ¿Y usted cree que va a recibir la mejor ayuda? ¿No? Como nosotros, con la responsabilidad de ser un cristiano de primera generación, debemos mostrarle a nuestra familia que estamos ahí para ellos, que nos vamos a entregar
y vamos a hacer lo mejor por ellos. Pero también en la palabra de Dios encontramos que no es solo por nuestra familia, sino que es también por los que nos rodean. Nosotros acá, todos somos hijos de Dios. ¿O alguien no es salvo? ¿Alguien está con dudas? ¿No? ¿Todos somos salvos? Somos hermanos, somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, podemos ayudarnos unos a otros, mostrarnos amor incondicionalmente, hacer un favor al otro y no esperando que algo haya de regreso, ¿verdad? Entonces, ahí está Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vemos el siguiente punto, compartir tu fe. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, estaba emocionado. Entonces, compartir nuestra fe es algo que tendríamos que hacer como hijos de Dios todos los días, de manera directa o indirecta. Indirectamente estamos hablando a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento, de nuestra manera de actuar, de nuestras palabras. Damos un testimonio real a los demás de lo que es un hijo de Dios. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted se comporta mal, cuando usted hace algo indebido y alguien que no es de la iglesia lo mira? ¿Qué dice? Solo Alex es así. No, ¿verdad? Todos en la iglesia son así. Entonces, cuidado con el testimonio que usted está dando afuera, porque usted es representación de todos en la iglesia. Entonces, nuestro testimonio siempre debe ser de compartir nuestra fe, como lo decía, directamente o indirectamente. Si lo hacemos a través de un tratado directo o lo hacemos indirectamente, cuando la gente nos ve y el mundo le está ahí juzgándole. Pero si le va a juzgar, que lo haga porque usted es un hijo de Dios. Que ellos puedan ver lo que hace Dios en su vida. Entonces se va a manifestar a través del cambio y de cómo somos nosotros con los demás. Nuestro siguiente punto sería ayudar a los necesitados. Mateo 23, 11, 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Compartir lo que Dios nos ha dado con otros es una bendición. Hay muchas personas afuera con necesidad. Hay muchas personas afuera esperando que alguien les hable de Dios. Pero ¿quién lo va a hacer? Los que van a evangelismo los lunes a las 3 y los miércoles a las 9. ¿No? Es responsabilidad de todos como hijos de Dios. Cuando nosotros muchas veces hacemos cosas así, como en la imagen, quizás compartir algo de lo de nosotros, quizás compartir a veces lo que estamos comiendo. Me ha pasado quizás yendo a San Salvador, quizás en un semáforo alguien se para y dice, yo una vez venía con una soda y me dice, regálame para comprar una soda. Y yo estaba con mi sodita y yo le di la soda y él estaba, me va a dar esa. Y yo, sí, gracias. Y yo le dije, espérame. Y saqué un Juan y Romanos y yo también le voy a entregar un Juan y Romanos. Soy de una iglesia en Cojutepeque, pero puede leer la palabra de Dios ahí. Y él estaba como, mire, no puedo ser más feliz ahora, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? Porque tengo de beber y también tengo de comer espiritualmente. Y yo le digo, ¿y usted es cristiano? Y me dice, a veces. Y yo le digo, bueno, espero que lo sea realmente, le digo. Tal vez lo vea en otra ocasión. Y tuve que seguir en mi vehículo. Pero muchas veces vamos a encontrar gente con necesidad en la calle. Pero a veces no es necesidad de algo tangible, sino que de algo intangible, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar listos para poder compartir la palabra de Dios con cualquiera de las personas que están cerca de nosotros o que hayamos en camino. Y a veces
estamos como, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué lo vamos a hacer? Es un mandato, es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Da pena, da pena al principio, cuesta hablar a veces. Cuesta usar algún tipo de palabra y no sabemos qué decir. Entonces, recuerdo que pasando a predicar, había predicado antes en San Salvador, en la iglesia donde iba, pero cuando vine aquí y pasando a predicar acá abajo, y el pastor dice, mire, va a tener la oportunidad de pasar a predicar. Entonces, ¿listo? Y yo, no. Entonces, ¿va a pasar? Y yo, ¿puedo cambiar? No quería pasar. Pero pasé y estaba nervioso y todo, pero poco a poco fui aprendiendo y fui creciendo de una manera espiritual hasta poder entender que, ¿por qué he de avergonzarme de hablar de la palabra de Dios? Como cristiano de primera generación, recuerde, tiene la gran responsabilidad de enseñar a otros el camino. Nuestro siguiente, aprende algo nuevo, Salmo 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Debemos de aprender algo nuevo cada día, hermano. ¿Quién leyendo la palabra de Dios, leyendo su Biblia, a veces leemos proverbios mensualmente? ¿Quién volviendo a leer quizás como por 12ª vez, digamos, un ejemplo, ha llegado y ha encontrado un versículo que usted no se acuerda de haberlo leído? Nos pasa. Entonces cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo y sobre todo si es de Dios es mucho mejor. Voy a darle un ejemplo. Dios se escribe con D mayúscula. Escribir Dios en minúsculas es hablar de dioses de metal, de yeso, madera, barro, cualquier cosa hecha por el hombre. Cuando yo comencé a ir a la iglesia donde conocí a mi esposa, y una de las primeras veces que iba a enseñar en una clase de jóvenes ahí, nos pidieron hacer un bosquejo. Y yo hice mi bosquejo. Y se lo entregué al Pastor Roque. Salo, algunos quizás lo conocieron. Vino para mi graduación. Y se lo entregué. Y él es bien especial. Si usted cree o conoce a nuestro pastor Adam, y él dice a veces, yo soy sarcástico. Pastor Roque es increíble también. Habla mucho así, sarcásticamente. Y él me dice, yo enseño mi bosquejo, y él lo mira y se me queda viendo, ¿y esto va a enseñar? Y yo le digo, sí. Y yo bien contento, bien emocionado, y lo agarra, lo dobla y me dice, hágalo otra vez. Y yo estaba como, ¿por qué? Sí, está bien. Y él me dice, hágalo otra vez. Y voy yo y me siento y yo dije, que está mal. Y empecé a comparar versículos y volví a pasarlo. Y cambié unas cuantas palabras y llegué y le dije, vaya, aquí está. Y él se queda y lo mira. Me dice, David, vaya a hacerlo otra vez. Y yo estaba, ¿por qué? Voy y me siento y estaba, no sé, estaba pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Y llegó mi líder de jóvenes, era una señora, se llamaba Guadalupe, y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y yo le digo, pastor, me manda a hacer esto por 3ª vez, estoy haciendo mi bosquejo, pero me dice que lo hago otra vez. Ya lo presenté 2 veces y voy otra vez y me va a decir lo mismo. Y se me queda viendo y me dice, ya sé por qué estás haciendo eso. Y yo lo veía y yo le dije, pues no tiene nada de malo. Y me dice, ¿ya viste esa letra? Y yo, sí. ¿Qué dice? Dios. Me dice, no. Y yo, ¿cómo no? ¿Que no mira? Y me dice, sí, pero ¿de quién estamos hablando? Y yo, del Señor Jesús. Me dice, entonces hay algo que cambiar, me dice eso. Y yo estaba como, quité Dios y puse Jesús. Inteligente. Vine yo
y lo llevé a donde el pastor. Le digo, pastor, toma, aquí está mi bosquejo. Era algo pequeñito, era para una clase de jóvenes, como le repito, era una enseñanza corta. Y llego y lo enseño casi todo lo mismo, pero había cambiado palabras. Donde decía Dios, había puesto Jehová, a Jesús, el Señor, Él. Y lo presenté. Y él llegó y empezó a verlo. Y me dice, ¿sabes por qué te mandé a cambiarlo? Es que había puesto Dios muchas veces. Y me dice, no, no es eso. Y ese día me dio esa gran lección. Me dijo, ¿vas a hacer planas? Y yo le dije, no, vas a hacer planas. Y yo le dije, ¿por qué? Te mandé a cambiarlo una y otra vez porque estabas escribiendo Dios con minúscula. Y yo me quedé, pero estamos hablando de Dios. Y me dijo, no es el mismo Dios en minúscula. Entonces ese día aprendí yo, y desde esa vez, cada vez que a veces el teléfono lo deja con D pequeña, yo regreso y lo quito y lo pongo en D mayúscula. Así estoy hablando de Dios, de nuestro Señor. Entonces esa vez aprendí eso, que era Dios con D mayúscula. Y de ahí en adelante no volví a hacerlo. Cada vez que se iba a enseñar en nuestra iglesia allá, y él me pedía que le entregara, yo ya tenía y sabía eso. Iba a presentar Dios con una D mayúscula. Entonces ese día yo aprendí la lección de mi pastor, que Dios era con una D mayúscula. Entonces cada día hay algo nuevo por aprender. A veces no lo hacemos porque no somos humildes. A veces no lo hacemos porque estamos siendo arrogantes ante la palabra de Dios. A veces molestamos a Salomón. Y recuerdo una vez, no sé qué estaba haciendo, guindándose de un barandal, y yo le dije, bájese y lo hace desde acá. Y él me dice, no, yo lo voy a hacer. Y recuerdo que nuestro pastor pasaba y le decía, Salo, ¿cómo te dijo? Al que sabe hacer lo bueno, si no lo hace, le es pecado. Santiago, algo ahí anda la cita. Y se lo dijo y él se quedó, ay, y ya vino, bajó y lo hizo. Pero ese día él aprendió algo ahí. Y uno de los que estábamos cerca aprendimos acerca de este versículo y dijimos, muy bien. Entonces cada día hay la oportunidad de aprender algo nuevo. Hay la oportunidad de crecer más siempre en la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? A través de lectura, a través de oración, a través de oración. Cada día tenemos la oportunidad de ayudar a otros. Cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo, de compartir nuestra fe, de decirle a cada uno de nuestros familiares que le amamos. Hermano, si le da pena, mande un mensajito. Y ya no está viendo, pero está manifestándole que le ama a su familiar. Si no tiene familiares aquí en el país y solo está fuera del país, pues mande un mensaje. Hey, Dios te ama. Y ellos van a estar como quizás turbados si no es su costumbre, pero debe de hacerlo. Entonces orar, adorar a Dios, cada una de estas cosas que son cosas que debemos de hacer todos los días como cristianos, debería ser como el diario de vivir de nosotros. Algo que estamos acostumbrados a hacer y que lo hacemos porque amamos al Señor Jesús. Lo hacemos porque lo ponemos en primer lugar antes de cualquier otra cosa. Pero poner a Él en primer lugar y luego todas las cosas serán por añadidura. Todas vendrán según el momento que Él crea que es conveniente para cada uno de nosotros. Entonces los animo a cerrar sus ojitos, terminamos ahí, cerrar sus ojitos y que podamos orar, podamos pedirle a Dios cada una de las cosas que quizás necesitamos cambiar en nuestra vida, cada una de las cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos de primera generación, que nos ayude a tener la sabiduría de poder enseñar a otros la palabra de Dios, que podamos apartar cada momento
de nuestro día, Señor, para pensar en qué estás hablando a nuestro corazón, que podamos reconocer que cada día podemos aprender algo nuevo en tu palabra, no con miedo, sino que con valentía, y podamos tener a bien de poder compartir con alguien más, directa o indirectamente, lo que haces en la vida de un cristiano, lo que estás haciendo en nuestra vida como hijos de Dios, como un testimonio. Gracias por cada uno de los presentes, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a mejorar en cada punto, en cada área de nuestra vida. Si algo está mal, Señor, ayúdanos a corregirlo, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, queremos actuar con sabiduría. Ayúdanos a reconocer cuáles son nuestros errores, nuestras fallas, Señor, que podamos ser buen ejemplo, buen testimonio, y que podamos mostrar a otros, Señor, a través del testimonio nuestro y real, Señor, a los demás, Señor, de cómo es un cristiano, de cómo actúa un cristiano, de cómo habla un cristiano, de cómo interactúa con los demás alguien que es cristiano. Te pido que nos ayudes a mejorar, Señor, nos ayudes a crecer, nos ayudes a poder buscar ese alimento espiritual día con día, Señor, y darte nuestras primicias siempre a ti. Gracias, Padre Santo, por lo que haces, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa, y gracias por la oportunidad que hemos podido llegar a finalizar este día, Señor, y podamos regresar a casa con bien. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Ok, hermanos, terminamos ahí y nos vemos el siguiente miércoles.